Así que bueno, Ana Calderón nos pregunta, Isabelita, muchas gracias. Porfa, refiérete a por qué Telesur descubrió a Soros si es que se supone que Telesur es tan nueva izquierda. IS, no sé qué es IS. Pero yo creo que tú eres clave para ayudarme, Giuseppe, a dilucidar este asunto, porque se refiere justamente al tema que estabas hablando en este momento. El mundo cambió, el mundo ya no es el mundo que era antes. El mundo cambió y desde hace muchos años, pero la población mundial en su mayoría se vino a estrellar con esta realidad y con esta nueva forma de operar del mundo en 2020, cuando se ven encerrados debido a una situación de salubridad mundial que ha sido extrapolada, que ha sido extraordinariamente manejada al antojo de los poderes supranacionales. Yo creo que en eso tú y yo estamos de acuerdo, Giuseppe, de acuerdo a lo que he leído que tú expones. Pero es muy importante, y yo siempre lo digo, el mundo ya no se entiende como un mundo de derechas, izquierdas. Ya el mundo no es entre comunistas y capitalistas. El mundo es un mundo más complejo de comprender y la geopolítica en estos momentos es otra. El mapa geopolítico es otro. Por lo tanto, este personaje del que nos habla Ana Calderón y que yo he devenido en especializarme en él, dado que, bueno, pues me tocó, ya que me puso el ojo encima, ahora yo no le quito el ojo de encima a él, como periodista es un deber, pues de la forma en que yo lo explico, Giuseppe, es que este hombre se alía a gobiernos de cualquier tipo, de derecha o de izquierda, da igual. Y para poder entender muy bien por qué el órgano de propaganda de la dictadura venezolana, como es Telesur, habla de este personaje, bueno, es porque sencillamente no llegaron tal vez a esos acuerdos que tenían que llegar. Recuérdese que yo en mi reportaje de 2018, cuando denunciaba los pasos de Soros por Latinoamérica, también explicaba cómo él tomó injerencia incluso sobre esas revueltas tan fuertes de las últimas elecciones anteriores a 2018, que si no estoy mal fueron en 2015. Tomó injerencia allí, hay presencia de organizaciones y de personalidades representando a este nefasto personaje dentro de Venezuela y lo más importante también, y hay que decirlo, hay una manipulación de esa falsa democracia que se vive al interior de Venezuela con las famosas máquinas de votación electrónicas de Smartmatic, que después tomarán esa notoriedad también aquí en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales pasadas. ¿Qué información tienes tú? ¿Cómo lo ves tú, Giuseppe? ¿Qué piensas? ¿Por qué un personaje como estos, que tú también lo conoces muy bien, tan nefasto como Soros, por qué en Telesur, en Venezuela, también lo atacan? ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinión te da? Bueno, hay una cosa bien importante que hay que entender, que tú hiciste ahora un preámbulo de izquierda a derecha y esa nueva realidad, ¿no? Hay una realidad superior que hay que entender, y es que por encima de ciertos niveles políticos, hay gente que ya no habla de izquierda y derecha. Lo digo yo abiertamente en mi libro. Cuando tú vas por encima de Naciones Unidas, ya el tema de izquierda y derecha pierde su, digamos, su sentido en ese orden de ideas y empieza a aplicar una máxima que es la de siempre, de todos los imperios del mundo, que es control y poder. ¿Sí? O sea, mientras yo tenga el control, mientras yo tenga el poder, voy bien. No importa con quién está ahí administrando pues el gobierno, el Estado en ese caso. Entonces, por ahí, eso lo explico de una manera muy detallada en mi libro y se traza una línea por encima de Naciones Unidas cuando ya tú empiezas a subir ciertas organizaciones y en esas organizaciones encima, ahí está Soros, ¿verdad? Entre otros. Ellos ya no necesitan hablar en términos políticos, sino ya solamente se refieren a términos de poder. Es decir, ¿qué gano yo controlando tal producto o tal servicio
en determinado país. En este caso sabemos que Soros está interesadísimo en el tema de la legalización de las drogas. Todos lo saben, es una cosa pública. Y Entonces, va muy avanzado, y perdóname la acotación, va muy avanzado en ese objetivo en Colombia de la mano de Venezuela y de Cuba. Sí. Pero por supuesto. Y va a seguir avanzando porque no importa si se tiene un gobierno de derecha, digamos, o un gobierno de izquierda, al final la decisión siempre está en los congresos. Entonces, si yo puedo controlar las opiniones, las decisiones del Congreso, pues me da igual quién es quién. Finalmente son personas las que toman la decisión. Si yo puedo influir en esas personas, lo haré. Entonces, por eso tú estás viendo que tú estás viendo una cierta diversidad en esa toma de decisiones de elementos clave. Acabamos de nombrar la droga, pero podríamos hacer el ejemplo en otros ámbitos. Podríamos hacer el ejemplo en la energía. Podríamos hacer el ejemplo en los medicamentos, tan en el tapete hoy en día. Pero todo se reduce a dos puntos, a control y a poder. Mientras yo tengo el control y tengo el poder, la verdad no importa poco quién es como quien dice, el títere que va a estar ahí funcionando. Claro. Y esa es la función de Soros. Esa es la función de Soros. Claro, es quien maneja las billeteras más abullonadas de lo que tú nombras como la estructura que controla el mundo. Quiero, Giuseppe, que nos ilustres un poco en torno a lo que tú has investigado y consideras que esa es la estructura de poder, la que controla el mundo. Descríbenos un poco esa estructura. ¿Cuál es? Bueno, arrancando de la parte más evidente para el público, que es Naciones Unidas. Por encima de Naciones Unidas hay organismos, muchos de ellos son elementos consultivos que inciden en las cosas que Naciones Unidas después nos aplica a nosotros, como esta Agenda 2030. Ahí podríamos mencionar claramente, por ejemplo, al CFR, o sea, el Council of Foreign Relations, ¿sí? Sabemos que tiene una gran influencia de la familia Rockefeller, por ejemplo. El grupo del RIA en Europa, ¿verdad? El European Council of Foreign Relations, toda la parte, digamos, de Rusia. La gente se olvida de Rusia, por ejemplo, ¿no? Muchas veces olvidamos meter a Rusia en la ecuación, pero Rusia ahí está también. Por ejemplo, hay una gran organización de agrupaciones corporativas que se llama PIWIRCO, que es una gran agrupación rusa que está mapeada dentro del proyecto global, y son muchísimas. Yo tengo no menos de 20 organizaciones. Y agrégame allí también las monarquías, que te gusta mucho hablar de las monarquías en conexión con esto que acabas de nombrar. Ya vamos a llegar para allá. Quería nombrar uno solo más que toda Latinoamérica conoce, y deberían todos estar de ojo en ese organismo que se llama la Internacional Socialista. Pero claro, si estamos ya en la cuarta internacional. Imagínate, ese organismo, aunque la gente no lo crea, es un organismo que está por encima, inclusive, de Naciones Unidas. ¿Sí? Y el ejemplo, digamos, la evidencia más clara es dónde está la sede de la Internacional Socialista. En Londres, en City of London, que es donde se gestan muchas cosas. Sí, increíble, increíble. Es absolutamente, digamos que aclarador el saber que queda en Londres, pero es que mucha gente no lo sabe. ¿Por qué queda en Londres? ¿Tú lo sabes, Giuseppe? Queda en Londres porque es un match total con la monarquía de Inglaterra, que es lo que tú acabas de mencionar ahora. Nosotros no podemos olvidarnos de las monarquías. Nosotros nos olvidamos diariamente de las monarquías por una razón de educación, porque nosotros en el colegio nos dijeron que las monarquías se habían acabado, que ahora vivíamos una era republicana, dijeron, ¿no? Y resulta que cada vez que yo volteo, tanto en el mundo personal como en el mundo corporativo, yo lo sigo viendo todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo veo las monarquías. Tanto es así que tú mencionaste a Venezuela, a Soros, Maduro, y yo te puedo decir, por ejemplo, que esa relación viene desde allá del rey de Holanda, por ejemplo,
el señor rey de Holanda, cuya esposa no es holandesa, es argentina, ¿no? Por cierto, ¿sí? Y las relaciones que vienen, por ejemplo, de preferencia sobre Cuba, que tú conoces muy bien, ¿verdad? Pues muchas de esas relaciones, además de la monarquía de España, vienen de la monarquía de Luxemburgo. Rey de Luxemburgo, que su esposa, la reina, es cubana, por ejemplo. Entonces las personas se olvidan de eso. ¿Por qué? Porque los grandes medios, ¿cómo nos han vendido el tema de la monarquía? Pues como un tema de farándula. Nos lo venden como un tema de fiesta, de glamour. Nunca los medios nos venden la monarquía como un tema geopolítico, que es que ahí está el problema. Claro, y además, no solo cómo lo venden, sino cómo entretienen al mundo.